Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted aquí para debatir valores. Nos encanta que usted nos escriba a la red de Facebook, al correo electrónico o nos llama al 264-0103. Le pedimos las excusas porque literalmente no podemos atender la gran cantidad de llamadas. Saludo a mi amigo don Alfredo Vicuña. ¿Tiene alguna noticia de Facebook, Twitter? Sí, tengo muchas. Doña Connie Jaramillo Costanza tiene que reconocer Meruane que en el Festival de Viña estuvo extremadamente grosero. Y además, chistes con homosexuales que ya están muy manoseados. Graciela del Carmen, lo bueno de Meruane es que supo reponerse de la frustración festivalera. Luis Alejandro Alegría paró. Problema, solución, fracaso, nuevo objetivo. Todo esto se logra con la cabeza y no y el corazón. Quiere ser presidente de la República, Luis Alejandro Paró. Y quiere ser para educar de la raíz de la sociedad. Entonces les agradecemos que nos escriban, no los podemos leer todos. Doña Isabel Pla, hace mucho tiempo que no nos venía a ver, la tiene capturada la moneda a usted, con su famoso sistema 24x7. No, no tengo 24x7, no, jamás 24x7. Tiempo para trabajar, tiempo para la familia, tiempo para los amigos. Sí. Y para la moda, porque la veo muy a la moda. Muy elegante. No, son unos minutitos en la mañana. Azul, 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 el color de la moda, No sé don Alfredo, el color color top. Padre Hugo Tagle. Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Hace tiempo que no nos veíamos. Muy interesante el tema del día de hoy y muy interesante sin duda el invitado. Hoy nos acompaña un ingeniero civil de profesión con estudio de posgrado en la Universidad de Northwestern y Stanford. Fue gerente general de Cencosud, fue viceministro de Energía y Minería y es el actual ministro de Obras Públicas. Nos complace tener en Conciencia de Valores a don Lawrence Goldman. Un gusto estar acá. Un saludo a todos los auditores, televidentes en este caso. Hoy vamos a hablar de los desafíos y los riesgos que tiene tomar desafíos. Lo invito a ver la siguiente nota con relación al tema de hoy. Mire. Conciencia de valores. En un mundo desarrollado y vertiginoso que muchas veces transcurre más rápido y conectado de lo que quisiéramos, nos vamos encontrando en el día y en las diversas disciplinas de cada cual, con múltiples desafíos que nos obligan a responder de manera certera y veloz, debiendo asumir de paso los errores y consecuencias de nuestras decisiones. La invitación de hoy es a conversar sobre los desafíos y sus riesgos en todas sus perspectivas, desde aquellos que asumimos en el plano personal o familiar, hasta aquellos que dicen relación con nuestro trabajo, las consecuencias de estos e incluso los liderazgos que van emergiendo o sucumbiendo dependiendo de las decisiones tomadas. Conciencia de valores. Centro de Eventos Mayarauco. Haga sus reservas al 831-1451. Restaurant Raúl Correa y Familia. Avenida Las Condes, 10.480, Santiago. www.inalco.cl o visite su nuevo local en Avenida Bellavista, 0848, Providencia. Conciencia de valores. Don Alfredo Vicuña, usted que es un hombre que asume desafíos, riesgos, no tiene límite para asumir los riesgos. Tengo que aceptar todo esto gratis, por poca plata. Un par de cajitas de leche y vamos andando. No, usted como latifundista, ¿qué significa desafío, riesgo? ¿Tiene alguna definición? Sí, señor. Desafío, acción y efecto de desafiar. Nada. Entonces, rivalidad, competencia. Pero esta es la mejor. Carta o recado verbal en que los reyes de Aragón manifestaban la razón o motivo que tenían para desafiar a un rico hombre o caballero. Ministro, usted fue gerente general de Cencosud, un cargo de importancia, de seguridad, y se mete en la política que está tremendamente desacreditada, tiene que asumir riesgos, desafíos, no se pasa bien en política.
no sé cómo lo ha pasado a usted, pero cuando uno toma esos pasos, que le puede servir mucho a la gente que nos está viendo en casa, son riesgos que muchas veces uno trata de controlar y calcular, y la verdad que cuando ya se encuentra metido en la fiesta, se ve que si lo hizo bien o lo hizo mal. ¿Qué motiva a Lawrence Goldman de meterse en el mundo del servicio público, habiendo hecho toda una trayectoria exitosa en el mundo privado, estando bien en el mundo privado? Y vale mucho la pregunta porque una de las cosas para aceptar los desafíos es, chuta, esto me irá a ir bien, me irá a ir mal, tiene costo, tiene riesgo, tiene inseguridades. La verdad que yo cuando he abordado distintos desafíos en la vida, nunca he pensado mucho si me va a ir bien o me va a ir mal. Yo creo que uno no puede estar antes de tiempo evaluando tan cuidadosamente qué pasos voy a dar. Yo creo que en la vida uno se enfrenta a cosas y tiene que actuar más por convicciones. Voy a poner un ejemplo en la vida más personal. Yo me casé siendo muy joven, estando en la universidad, y abordé ese desafío. No me fue bien en mi primer matrimonio. Luego estuve separado, cuidando a mis 2 hijas, con mi ex mujer, y tomé el nuevo desafío de armar una nueva familia. Y llevo 20 años casado en el segundo matrimonio, con 4 nuevos hijos. Después de un fracaso, uno puede recuperarse y volver a empezar. Pero si uno se queda ahí y se queda solamente con el fracaso y solamente en esa visión, nunca emprende. Por lo tanto, los desafíos se tienen que abordar con ganas, con entusiasmo y no estar calculando si me va a ir bien o me va a ir mal. Si no, uno no va a saltar el río. Para saltar el río hay que tener la convicción y tirarse. Pero cuando uno no ha estado nunca en el mundo público, nunca tampoco siendo un ministro de Estado, o sea, es un cambio tremendamente, a mi juicio. Yo he estado siempre en el mundo privado, para serle bien honesto. Entonces, no es cosa de irse al mundo privado al tiro al mundo público, menos en un cargo de importancia. Uno tiene que realmente como resetearse. O sea, yo creo que algo le pasó a Lawrence Goldberg, porque no creo que haber estado trabajando en el Imperio Cencosud con Horst Polman. Se había ido ya. Muchos años. Sí, se retira. Que si la chequera de Cencosud que él manejaba es como la del ministerio. Y acepta ese desafío. Yo creo que algo pasa en el software, no sé, en la mente de Lawrence Goldberg. ¿Y por qué le hago minuciosamente la pregunta? Porque mucha gente no quiere asumir riesgos, no quiere asumir desafíos, y cuando ya los quiere asumir ya se les pasó la edad, se les pasó la oportunidad, se los recriminan. Y eso creo que también tiene un costo en la vida a la larga, porque finalmente lo que mejor uno puede hacer en la vida son las cosas las cuales la desarrolla con contentamiento, con felicidad. Algo pasa en el interior de Lawrence Goldman para aceptar este desafío. Es una cosa curiosa. Efectivamente, yo el año 2008 me había ido de Cencosud justamente porque quería, paradójicamente, un poco más de tiempo para mi familia, para mí, tranquilidad. Y eso hice durante el año 2009. Dejé la labor ejecutiva por una labor más bien directiva, directorio en varias empresas, con esa visión. Y me ofrecen ser ministro de Estado o contribuir en el gobierno del presidente Piñera, un gobierno en el cual yo apoyé y en el cual yo creí. Yo no conocía al presidente. La razón fundamental por la cual yo acepté ese desafío fue por constatar que uno no puede estar todo el tiempo diciendo que alguien debiese hacer algo. Y esto me lo dijo mi mujer, tengo que reconocerlo. Cuando a mí me plantean la primera vez y yo digo, mira, me dijeron esto, pero no me tinca porque la posición de uno es mucho más cómoda. Ella me dijo, pero tú no decís siempre que alguien debiera hacer algo. Y eso es como un campanazo que a uno le pega, ¿no? Es decir, en realidad, pues es cierto. Si uno siempre está diciendo que alguien debiese apoyar, debiese aportar, debiese hacer algo, y le dan a uno la oportunidad de aportar y hacer algo, no parece muy razonable decir, no, yo me resto de esto. Entonces ahí tomé la decisión de decir, bueno, perfecto, yo voy. Y pensando de verdad que siendo independiente, no teniendo el respaldo de ningún partido político, la posición de ministro en una coalición de gobierno sin ese respaldo político no es una posición tremendamente sólida, ¿no es cierto? Cuando se necesita una sillita, esa silla es la más fácil de ocupar. Por lo tanto, dije, bueno, el tiempo que goce de la confianza del presidente Sebastián Piñera, yo voy a desempeñar mi labor con todo mi esfuerzo, con todas mis ganas, como lo hago siempre. Yo cuando abordo algo, me gusta hacerlo con ganas y, como dije, sin medir los problemas que puede traer o las dificultades que trae adelante. Y eso hice. Y hasta aquí llevamos 2 años y medio y creo que lo he hecho razonablemente bien. Han pasado 2 años y medio. ¿Qué ha sido lo mejor de esa decisión y qué ha sido lo peor de esa decisión? Voy a partir quizás por lo peor. Lo peor son los sinsabores que tiene la vida pública, porque tiene
germen de incomprensión tremendo. ¿Ah? La gente, O de resentimiento o de rabia. yo creo que es de incomprensión. Para serle franco, creo que la gente no sabe lo que hacen muchas veces los servidores públicos y naturalmente mucha gente piensa que las cosas son más fáciles de lo que uno cree. O sea, oiga, pero por Dios, ¿cómo es posible ahora ¿Cómo mismo? construye una carretera en este Claro, no, les voy a dar un ejemplo. En este minuto tenemos una obra ahí en Melipilla donde la concesionaria abandonó la obra. Y está la obra a medio construir. Y resulta que la gente naturalmente dice, pero ¿cómo esto está peligrosísimo? ¿Cómo no toma usted el control de esto y lo hace? Jurídicamente la empresa abandonó, sin embargo, no nos han permitido entrar. Pedimos nombrar un interventor, la comisión conciliadora, él se fue a un recurso judicial, no nos permite entrar. No estamos facultados para entrar. ¿Cómo le explico eso a la gente? ¿Cómo le digo a la gente, mire, hay una carretera a medio construir y yo no puedo hacer nada hasta que no tenga una orden de este tribunal, o estamos buscando en este minuto algunos resquicios legales para decir que aquí hay un tema de seguridad pública y que tenemos que intervenir? E intervenir no significa volver a construirla, porque para eso tengo que licitar por las normas del superintendente, perdón, de la Ahora, la Contraloría, empresa etcétera, que etcétera. se fue y que abandonó, ¿tenía garantías que Sí, el claro. Estado... Tiene garantías que se van a ejecutar una vez que se determine todo este tema jurídico de por medio, pero la gente no vive de garantías, ¿no es cierto? La ejecución de garantías permite poner los desincentivos para La que... gente quiere la carretera. quiera la carretera. Hay banderilleros que se demoran 30 o 35 minutos cuando tú vas a Rapel. En consecuencia, es Que él es de la dramático. zona, por Claro, eso mire, no le- sabía que le había pegado por los eso cachos le- aquí. ¿Eh? Pero lo que trato de decir Claro, es que lo que hay en la vida pública, ¿no es cierto? Hay mucha incomprensión y que es natural y es entendible. Y eso es lo peor. Yo le quiero hacer una pregunta. Y lo mejor, pero yo creo que es importante. Para terminar la pregunta, Agustín, que creo muy importante. Lo mejor, sin lugar a dudas, es la experiencia más fuerte, más importante que he vivido en mi existencia, en estos 51 años de vida, que fue la experiencia del rescate de los 33 mineros. La verdad es algo que a uno le toca el alma y de lo cual siempre voy a estar muy agradecido por haber simplemente podido experimentarla, podido vivirla y más aún poder liderar ese proceso fue para mí lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Ministro, yo le quiero hacer una pregunta, dos preguntas en realidad, que me parecen muy atingentes para una persona que hasta hace un poco más de 2 años era anónima y vivía en el mundo privado, como usted mismo lo ha explicado aquí. Le quiero preguntar primero cómo vive un ministro, una persona que acaba de entrar al mundo político y que tiene una posición de mucha exposición, cómo vive ese peso tan grande que está cayendo sobre los políticos y que tiene que ver con el desprestigio del mundo público, con la desconfianza hacia quienes ejercen cargos como usted y también cargos de elección popular como los parlamentarios, los alcaldes y los concejales incluso. Y cómo vive también usted y su familia la exposición, porque para qué nos vamos a hacer los lesos, pero usted es el ministro más conocido del gabinete del presidente Piñera, y yo estaba mirando, estaba remirando un programa que usted grabó, Un animal nocturno, con Felipe Camiroaga. Poco después fue la primera entrevista que usted dio cuando después del rescate de los mineros. Entonces Felipe Camiroaga le dice usted está muy famoso, ministro. Esto fue hace 2 años y usted le dice, no se preocupe, ya se me va a pasar. Usted ha pasado 2 años y no se le ha pasado. ¿Qué le pasa a usted con el desprestigio que cae sobre el mundo? Y usted es parte del mundo político, por tanto también está afectado por eso, ¿verdad? ¿Y qué le pasa, cómo vive usted y su familia la sobreexposición? No poder sentarse a tomar un café, a lo mejor con la tranquilidad que él hacía hace 3 años, no poder ir con una de sus hijos, con una de sus hijas a comprarse un pantalón, no poder ir al teatro tranquilo. ¿Cómo vive una persona que ha vivido tantos años en forma anónima? Sí, es un cambio muy fuerte. Lo primero, ¿no es cierto?, ser parte de esta clase política, porque uno como ministro de Estado es un político, en un mundo que los mira con desconfianza, que los mira con este desprestigio generalizado, es complejo, pero yo contra eso lucho. O sea, yo creo que de verdad, y discuto con la gente por Twitter y lo he conversado, y esto desde antes de ser yo político, porque a mí me tocó viajar mucho en mi vida por Latinoamérica, trabajar mucho en distintos países de Latinoamérica. Y hay que tener cuidado con las profecías autocumplidas. Si uno dice que en política solo van a haber frescos, chantas, ladrones, etcétera, lo que va a terminar ocurriendo es que solo van a querer participar en política los frescos, chantas y los ladrones, porque nadie quiere ser catalogado de eso. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad Por de rescatar, repreciar el... exacto, y rescatar a los buenos políticos, porque hay políticos que efectivamente quizás no son tan buenos como uno quisiera, pero la gran mayoría, creo de verdad, trabaja legítimamente por los intereses del país. Uno podrá discrepar de la filosofía de cada uno de ellos, pero creo que hay elementos rescatables en la oposición, en la coalición,
en los distintos estamentos y hay que luchar contra eso. No podemos dejar el terreno de las ideas y decir que la política es solamente para los frescos, etc. No, porque si no vamos a terminar con eso en el país. Y yo no quiero eso para mi Yo país. estoy plenamente de acuerdo con usted. Yo tengo una campaña en Facebook, en la Radio Agricultura, y aquí la tenemos también, que cuando se desprestigia a los políticos, los jóvenes, si usted ha hablado en su casa de que los políticos son una manga de pillo, después usted le va a decir a su hijo, mira, me gustaría que fueras candidato a concejal por Recoleta, por aquí, por Providencia. Le dice, pero papá, si tú me dijiste que eran todos ladrones, Claro. tú siempre hablaste en la casa. Y fíjese que los partidos políticos ya tienen problemas, por lo menos en la alianza, para conseguir candidatos a concejales. Segundo, lo que pasa es que los frescos prosperan. Entonces nace el populismo y nacen los Chávez. En Chile yo pienso que el Chávez se llama Girardi. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que creo que los políticos están desprestigiados en las conversaciones. Pero yo fui a un matrimonio en que estaba usted, ministro. Y habían 20 señoras y caballeros, todos haciéndole preguntas. Y usted estaba con una sonrisa de odontina. O sea, yo creo que usted estaba fascinado que le hicieran preguntas. Yo le quiero hacer una. Fíjese que cuando se construyen caminos en Europa, y concretamente en Alemania, se ponen unas bandas a los lados, en que cuando los buses chocan, los buses rebotan. No sé si usted ha visto las películas en que muestran cómo un bus rebota. En Chile y en Melipilla, yo no sé si el Ministerio de Obras Públicas, no es un problema suyo, el Ministerio me refiero, le da menos valor a la vida que un europeo, a un chileno, pero cuando las bandas, se sale un bus o se sale un camión, se chocan y se matan 28 personas. Entonces, tenemos concesionarias que les ha ido estupendo. Hay 300.000 autos nuevos al año. Es una cola Santiago-Quillón de autos. Esos son más o menos los 300.000 autos si usted los pone en fila. ¿Cómo no mejoramos las condiciones de seguridad, ministro, para que menos chilenos mueran? Lo estamos haciendo. Esa es la respuesta directa a su pregunta. El manual de carretera está incorporando cada vez más medidas de seguridad. Pero en esto, obviamente, siempre hay un equilibrio. Los proyectos, especialmente en las zonas más alejadas, tienen que tener cierta rentabilidad social para que pasen por el Ministerio de Desarrollo Social. Y muchas veces se sacrifica esa seguridad en pos de que el proyecto se haga, porque si no, no da la rentabilidad social que se requiere en nuestro Sistema Nacional de Inversiones. Eso es una materia que también se está estudiando y tiene que ver con la valorización que la seguridad tiene en nuestros sistemas de evaluación. Le planteo otro ejemplo, las ciclovías. La evaluación de la ciclovía no considera los beneficios que tiene, por ejemplo, en la salud de las personas, que hagamos más ejercicio, etc. Se considera simplemente los tiempos que se dejan de gastar, etcétera, como medio de desplazamiento. Entonces, tenemos que hacer ciertos cambios, creo yo, Pero en el nuestro sistema de guardarrey, evaluación. por ser concreto, porque yo todos los días... Está haciendo Bueno, lobby por, sí. por- No, los distintos común caminos. aquí. Yo vengo llegando al norte de aquí, Quiere que le en arreglen cada la paranda curva están los de guardarreyes Melipilla. botados y se dio vuelta el camión, o sea, no sirvieron. No, pero es que hay un tema ahí, yo creo que bastante claro, Alfredo. Todo esto guardarrail depende, incluso los europeos que usted plantea, depende de la velocidad y el peso del camión. O sea, usted dice rebota, No podemos hacer rebota, carretera a claro, prueba de la irresponsabilidad de los que claro, o manejan. sea, rebota, efectivamente, claro, un auto puede rebotar en ciertas condiciones de velocidad y en cierto ángulo, pero un vehículo cargado con, le invento, 300 toneladas, voy a poner un ejemplo extremo, es un camión minero, ¿no es cierto?, a alta 30 velocidad, lo más que puede no, tener. claro, no lo aguanta nada, pero un camión de 30 toneladas tampoco, o sea, 100 kilómetros por hora de tener un camión, no hay barrera que la detenga. No hay ¿A barrera, usted o sea, le preocupa la seguridad de las carreteras? por supuesto que sí. Ya, Por eso le digo ese que es en mi el manual problema. de carreteras se han implementado una serie de mejoras. Veíamos, por ejemplo, otro ejemplo que estamos viendo en la avenida Kennedy, por ejemplo, los elementos refractantes que se ponen en las separaciones, son las protuberancias que salen alrededor de 20 centímetros y de lata. Bueno, han habido accidentes donde motociclistas se pasan a llevar y se rompen las piernas en forma horrorosa. Hay que cambiarlos, hay que cambiar la norma por algo que sea distinto, etcétera. Se está mejorando permanentemente en esta materia, pero todavía falta mucho por hacer. Ministro, lo quiero meter en un ámbito del desafío un poco más espiritual. ¿Usted se define como creyente, como agnóstico, como ateo? ¿Qué pregunta más difícil? A ver, soy bautizado católico. Yo me he declarado hace ya un tiempo agnóstico, pero me gusta mucho la definición que me hizo un amigo tiempo atrás cuando hablábamos de esta materia, que es un tema que a mí me preocupa mucho, me ha importado siempre. Me dice, tú no eres agnóstico, tú eres un hombre en búsqueda.
Y me gustó esa aseveración. Pero para no ponerla así, en general, voy a decir que soy una persona más bien agnóstica. Porque le voy a colocar aquí un desafío para que usted lo evangelice. No, Oiga, no, tengo me una gusta, can- me tengo gusta una la can- gente honesta, y no, usted es honesto en lo que acaba de decir, está muy Porque bien. cuando ocurre el accidente de los mineros, testificado incluso por ellos, por mucha gente, ahí ocurrieron cosas que le llaman milagros, cosas sobrenaturales. Usted estaba ahí, usted vivía día a día la fe de esa gente, tomaba mate con los familiares, había mucha espiritualidad, y en todo ese proceso no hubo una reflexión interna de decir, oye, parece que aquí mi agnosticismo como que se me está cayendo. ¿Hay una reflexión en ese lado? Mire, yo tengo que confesar que pasé por distintos periodos emocionales ahí. Yo me acuerdo los primeros 17 días de frustración, porque a pesar de yo declararme agnóstico, a veces converso con Dios, ¿eh? Aunque estas contradicciones que quizás tenemos muchos en la vida. Pero ese es Solo. chileno, ministro. Eso es, ¿ah? Ese es chileno. Tal vez será universal. Entonces yo a veces... Bueno, son los fenos. O sea, Claro, a veces- a Dios nadie lo ha visto, oiga, o sea, yo tampoco. Sé que está muy Entonces, bien, va a veces- por el camino correcto. A veces solo me pregunto, digo, pero, Señor, si estás ahí, ¿cómo esto es posible? Y me acuerdo perfectamente, me acuerdo mucho una mañana en que, no sé si ustedes lo pueden haber visto, tuvimos 17 días de fracasos continuos, puras malas noticias. Y había un día que una de los sondajes había logrado pasar los 600 metros y luego pasó los 700 y no apuntó en ningún túnel. La desazón que hubo en el campamento fue horrorosa. A pesar de que yo siempre traté de manejar las expectativas, la gente estaba tremendamente frustrada. Y me fui esa noche a dormir muy, muy triste. Y en la mañana enciendo la televisión mientras estoy viendo las noticias y veo a uno de los miembros de la familia Segovia que estaba en el campamento con esta actitud. Decía, ya, pues cabros, pucha, levanten el ánimo, si aquí tenemos que seguir. Y yo lo veía en la televisión y me empezaron a caer las lágrimas, solo en mi pieza. Y ahí yo conversé con Dios. Tengo que confesar, ¿cómo es posible que este cerro tal por cual nos trate tan mal? ¿Cómo es posible que todos los días algo falle, que se rompe la cabeza del martillo, que perdimos que se desvió el sondaje, que siguió el sondaje largo? No sé. Yo me acuerdo que me caían las lágrimas y solo conversaba conmigo, con Dios, no lo sé, Padre, usted sabrá con quién. Dios, esa con Dios, no, frustración. muy bien, pues ¿Ah? eso es, tío. Pero la verdad que uno se pregunta estas cosas. Tengo muchos amigos míos que rezan para que yo tenga fe, como yo digo a veces bromeando que Dios no me dio el don de la fe. pero efectivamente es un tema que a mí me provoca bastante inquietud. Muchas veces he dicho que el día que me retire me voy a dedicar a estudiar un poco Pero más de usted tuvo teología. éxito en el proyecto. ¿Usted es un hombre de buena suerte, ministro? Muchos dicen que sí tengo una gran estrella. ¿Y usted? Yo siento que sí. Ya. Soy un afortunado Ahora, en la vida. imagínense que esa buena suerte, ministro, lo llevara a la presidencia de la República, que es una opción. Es una opción nomás. Sí, no, yo esperaría que no fuese por suerte. Espérese. No. Es un ministro, desafío también. A Dios rogando, con el mazo dando, pero también hay una suerte. Imagínense que usted asume ese desafío y va a una candidatura presidencial y usted gana. ¿Cuáles son sus 3 sueños para Chile? Usted lleva 2 años y medio, es inteligente, es ingeniero, es racionalista, qué sé yo. Usted con lo que ha visto, con lo que ha conocido, con lo que ha vivido, 3 sueños para Chile. Me ponen aprietos complejos porque en su pregunta implícitamente está planteando una candidatura que no existe. Pero le quiero plantear ¿Por qué más le allá. recomendaría usted a un Eso, futuro yo creo presidente? que eso quisiera ponerlo. Yo creo Pongamos que a la efectivamente- mano entonces el presidente. Yo, para ser franco, creo en las ideas, creo en los proyectos. Yo pienso que los sueños tienen que ir, por un lado, por el lado de la unidad. Yo me gustaría un país mucho más solidario, mucho más unido, con una visión un poco más común y sin tanta discusión. Estamos hablando de sueños, eso me encantaría. Lo segundo, veo un país con oportunidades. Yo me siento un afortunado de la vida, como dije, más allá de si tengo suerte o no, porque he tenido oportunidades y se me han dado. Mis padres no terminaron el colegio, yo pude estudiar. Salí de un colegio municipal, en el Instituto Nacional, y pude entrar a la universidad con un crédito fiscal. Y pude pagar ese crédito fiscal porque me fue bien en mi vida laboral. Esas oportunidades, la oportunidad de volver a emprender una familia, la oportunidad de tener hijos sanos, la oportunidad de tener hijos que también pudieron estudiar, son las oportunidades que yo quisiera que tuviesen todos
Ya. en mi país. Unidad, estudio. Y el tercer elemento tiene que ver también con una cosa medio utópica, pero tiene que ver con la felicidad. Ay, iba a decir, aprender a ser feliz. ¿Sabes lo que pasa? Que siento que nuestra sociedad está tan preocupada de la productividad, de ser más productivos, de salir adelante, de mejorar el PGB, de crecer. ¿Y dónde está el espacio para ser mejores personas y ser un poquito más felices? Yo termino con esta pregunta, Lo dijo para Isabel, no- y yo quiero no- destacar en lo que ella dijo. Dijo, el 24/7, yo no tengo 24/7, dijo, necesito tiempo para mi trabajo, Sí. para mi familia, Termino con esto. etcétera. Ministro, Eso quiero esta saber. semana la Fiscalía ha sancionado a 10 ejecutivos de farmacia y los ha declarado culpables, la Fiscalía. En fin, la Fiscalía ha acusado, porque todavía el juez es el que declara culpable. ¿Usted cree que en esa solidaridad o unidad que habla de país, no tendríamos que cambiar la mente a los empresarios para que no hicieran trampa y fueran más generosos? Mire, yo soy un hombre de centro derecha y la creo esencial diferencia en esta materia es que creo que somos bastante más pragmáticos y reconocemos que los seres humanos estamos hechos para el bien y para el mal. No somos superhombres, no somos el hombre nuevo, no somos el hombre que va a trabajar por una sociedad más justa solamente. Hay buenos y malos elementos de la sociedad y las políticas deben hacerse y las leyes deben hacerse considerando que somos capaces del bien y del mal. Y entonces la respuesta para su pregunta no es esperar que un trabajador, un empresario o un ciudadano sea bueno per se. Lo que tenemos que hacer es educar, mejorar. Pero los también empresarios el ya que están la hace, educados, ministro. si no, es que la educación cívica no tiene que ver con la educación que recibimos solamente en el colegio o en la casa. Tiene que ver con la sociedad completa, con una visión de sociedad. Y le digo aquí, lo importante también es que el que la hace, la debe pagar. Y es ahí donde quizás en nuestra sociedad también estamos fracasando. ¿La pagaron Cuando- en la Polar o no? Pues están Yo todos fuera. creo que por primera vez, al menos en ese elemento, y yo quiero decir que este es un problema que surgió y reflotó en este gobierno. Esta situación de la Polar se venía produciendo hace años. Sin embargo, fue en el gobierno del presidente Sebastián Piñera donde esto se destapó y se llevó a los tribunales y se está llevando un juicio. Uno podrá discutir si las penas en Chile son las adecuadas o no son las adecuadas, pero que no ha Y salido al esto menos gratis. el juicio social ha sido lapidario. Lapidario. Eso. O sea, aquí Se hay borra una- en un año, ¿ah? hay A la una gente se le sanción. olvida. Padre, usted quería decir hay una algo. sanción. ¿eh? Sí, no, quiero simplemente subrayar dos cosas. Primero, agradecerle su testimonio. Una cosa que usted lo resaltó y me pareció muy bien y quería también que abundara un poquito en eso. Esta vocación de servicio público que brotó prácticamente así sin buscarla, y lo que habla muy bien de usted, pero también haber renunciado a tanto, la gente no lo dimensiona tanto. Me puedo imaginar, le tienen que haber llovido muchas o muy buenas ofertas, muy suculentas. Y en fin, usted, qué bueno que haya hecho algo importante, dedicarle tiempo a la familia, dedicarle tiempo un poco a usted mismo, hacer un poco una revisión, en fin, hay mucho ahí de positivo que creo importante y que ojalá pueda andar un poquito más, sobre todo esto de renovar el servicio público. Es cierto que la vocación pública, como ya se ha dicho tanto aquí, está muy desprestigiada. ¿Qué hacer? Y yo ahí no será posible también, y se lo hago inmediatamente como pregunta, hacer una especie de pacto de buena convivencia. No sé, somos un país chico, la repercusión que tienen, la forma en que se tratan, en fin, hay algo ahí de la imagen que podrían esmerarse un poco mejor de pulirla. ¿Ah? La ropa sucia se lava en casa, o sea, creo yo que no tiene por qué ventearse todo. Le ha hecho mal a la convivencia ciudadana el que los políticos se traten mal. ¿Ah? Creo yo hay algo ahí de una labor ejemplificadora y educativa. No sé si podría decir algo sobre eso. Y lo segundo que quiero sin duda también resaltar es su optimismo, su entereza. Justamente usted lo nombró ahí, lo de la búsqueda de los mineros. Buena parte de las buenas... El buen ánimo que había era un poco verlo usted en forma muy realista, pero siempre con un sano realismo, pero sano optimista, digamos, sin vender la pomada, ¿ah? Pero creo que también es importante, incluso de cara a la forma en que se realiza la política también hay mucho de eso. Las expectativas se forman con una buena intención interior y usted así la tiene y está...
y me pareció muy bueno y ahora qué bueno que lo haya vuelto a resaltar. Y por último, no puedo dejar de decir, no es por vender la pomada ni por tratar de convertirlo ni de reconvertirlo, Tiene que porque tratar bueno, de convertirlo, es bautizado católico y católico queda, digamos. Además que cruzado, más encima. El cristianismo no es patrimonio de nadie. Bueno, no, pero bueno. Y lo de la búsqueda, porque en el fondo la búsqueda es el que busca encuentra, lo dice San Agustín, ¿no? O sea, el que puerta está abierta. buscando es porque ya encontró. O sea, y no se preocupe que así como usted busca, Dios también lo va a encontrar. En algún minuto de la vida, de todas maneras, en alguna vuelta. Pero yo quería un poco ese punto del el por qué se tratan tan mal. Yo a veces lo atribuyo, somos un medio provinciano, nos conocemos todos. Me puedo imaginar que, bueno, la convivencia tan estrecha al mundo político. Que ¿Qué tienes contra la provincia, cura? no, nada, absolutamente Aquí, a nada, ver, pero todos somos, nacimos o sea, criados ahí, bueno, así somos un pueblo chico, somos pocos. Tanto más nos deberíamos tratar mejor, pero curiosamente yo creo que las asperezas, porque al final se empiezan a sacar muchos trapitos al sol que no tienen nada que ver con el mundo ¿Usted hace político. ese mismo ¿me entiende, análisis? no? Yo creo que- ¿Cuál es su Entonces, visión de eso eso? un poco Quiero yo creo discrepar que... con Sí, pero que Pero no conteste sé, Miguel primero. estoy tratando de explicarme por qué se ha malogrado tanto la convivencia Es que yo interna tengo, que finalmente... Pero deja que conteste el ministro Bueno, sí, primero. Está bien, está bien, está bien. No sé, o sea, es lo que uno ve por televisión. No, o sea, ya que la intención es mejorarla, como... Sí, yo coincido con usted de que las personas que tienen roles de liderazgo tienen una responsabilidad mayor. Y eso significa que, tal como lo dice la Iglesia, hay que predicar con el ejemplo. Eso es muy importante y por lo tanto eso impone, ¿no es cierto?, a quienes tienen posiciones de liderazgo una carga más pesada, que es dar el ejemplo en este tipo de cosas. Y para ello, entonces hay que tener, creo yo, dos cosas. Primero, somos todos humanos y nos podemos equivocar. Primero es controlarnos y tratar de poner la otra mejilla cuando uno lo golpean, etcétera. Ese sería el ideal. Pero cuando no somos capaces de controlarnos, porque somos humanos y somos hechos para el bien y para el mal, al menos reconocer esas faltas. Yo trato de aplicar ese criterio. En el Primero, Senado, ¿cómo le va cuando va a defender proyectos usted? me va bien, sabe que hay gente bien positiva. Y yo he cometido errores. A ver, me acuerdo tiempo atrás, cuando partí en esto, en un minuto estuve en una, y esto es conocido, ¿no es cierto? Estuve en una conferencia de prensa donde me reí en un momento inadecuado. Lo primero que hice fue pedir disculpas. Y Ricardo Lagos Weber, que fue el senador a quien le ofrecí mis disculpas, las aceptó inmediatamente y creo que dimos por superado el tema, lo cual habla también de la nobleza de él. Pero creo yo haber pedido disculpas inmediatamente porque lo consideré que era lo correcto. Y no simplemente tratar de justificar una acción indebida con alguna tontera. Entonces, uno se puede equivocar, pero yo creo que uno debe tratar de establecer estándares un poquito más altos en las posiciones de liderazgo que uno le toca desempeñar. Ministro, le preguntamos a la gente en la calle, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos que tiene nuestro país? Interesante lo que el público dice, mire. Conciencia de valores. Los desafíos, yo creo que lo más importante es la salud, como siempre los candidatos y los políticos prometen y nunca hacen nada. La salud, la educación y la vivienda, la gente, sobre todo la gente de menos recursos que está, sobre todo en este tiempo de invierno, pasando los peores días. Han muerto gente de puro frío. Sin embargo, el gobierno dice, pero no hace nada. Pucha, ¿qué querés que te diga? La salud es súper importante. Para estos lados no se nota mucho, pero para los lados bajos se nota re harto, se ve día a día. Con estos fríos ahora se nota mucho más. Yo creo que como desafío tener un buen sistema de seguridad para todas las personas que vivimos en él, porque mientras más seguridad hay en la calle, uno anda más tranquilo, o sea, no utiliza tanto su carro, su automóvil, puede andar en metro tranquilo, o sea, puede sacar el celular en cualquier esquina sin ningún problema. Yo creo que principalmente la seguridad. Yo creo que seguir creciendo con una economía bien importante, seguirse proyectando hacia el exterior para que sea conocido Chile mejor que nunca. Desafíos como sociedad tenemos primero aceptar a las minorías, de las cuales me siento parte. Segundo, escuchar un poco más, tanto a la gente pobre como a los estudiantes. Súper importante, las diferencias de ingresos que hay, eso hay que superar. Principal desafío como país, superar la pobreza en Chile. Ese yo diría que es el principal desafío para Chile hoy día. Hay mucha gente que está viviendo en condiciones que no son humanas y no son dignas y creo que
ese sería el principal desafío de Chile de aquí en los próximos años. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar, aparte de la educación, el crecer como país, la economía, no privilegiar tanto a la clase media alta, por decirlo, porque siempre los de clase media baja salen perjudicados en todo lo que se haga. Conciencia de valores. Isabel Pla, un abanico de respuestas tiene ella. Bueno, no es bastante No, estándar, pero yo ¿no? creo que todos más o menos Salud, tenemos seguridad, educación. Se resume, creo yo, Pero yo fundamentalmente. creo que el desafío número uno de Chile, sin duda alguna, es derrotar la pobreza y a lo mejor cumplir el sueño de ser el primer país latinoamericano que se pega el salto al desarrollo. Y me gustó mucho algo que dijo una persona y que tiene que ver con poner a las personas en el centro del desarrollo también, porque yo también pienso que hoy día Chile es un país que ha tenido éxito y que viene con un éxito sostenido ya desde hace varias décadas. No tenemos puestas a las personas en el centro del desarrollo, sino que tenemos a la economía, al crecimiento, ¿verdad? Que está bien, que sin eso, ¿verdad? No tenemos ninguna expectativa de crecer, pero tenemos que dar vuelta un poquitito el espejo y poner a las personas en el centro de ese desarrollo económico y de ese desarrollo social. Pero yo creo que tenemos un desafío que tiene que ver con derrotar la pobreza y que tiene que ver con tener desafíos. Yo fui concejal, como todos ustedes saben, de una comuna que se llama Peñalolén, que quiero mucho. Una comuna en donde todavía hay un sector muy importante de la población que vive en la pobreza, incluso en la extrema pobreza. Conversaba mucho con niños y con jóvenes, y todavía lo hago, y lo que más hablábamos era qué desafíos tenían en su día. Y yo me daba cuenta que los niños de familias vulnerables, los niños pobres, los jóvenes que no tienen grandes expectativas, no tenían sueños. Y como no tenían sueños, no tenían desafíos. Tenemos que tener sueños y el país tiene que aprender a tener sueños y aprender a transformar esos sueños que están en el plano de la utopía, ¿verdad?, en desafíos, porque el desafío significa acción. Yo creo que ese es un desafío de Chile, lograr que todos los chilenos y chilenas tengan desafíos en sus vidas, en todas las etapas de su vida y en todas las esferas de su vida. Eso, poner en el centro del desarrollo a las personas. Y una cosa que tiene que ver con la historia de vida del ministro, ¿verdad?, emparejar la cancha para todos. Y que ese emparejamiento de canchas sea aprovechado también por todos, porque usted, ministro, probablemente para que usted hubiera podido entrar a la universidad con crédito fiscal tenía que haber sacado un buen puntaje. Y eso tiene que haber implicado, ¿verdad?, mucho sacrificio. Alguna vez leí que usted ayudaba a su papá en su negocio. Yo también soy hija de comerciante, sé lo que es ayudar al papá en el negocio. Eso significaba compartir vida de familia, colegio, estudiar, ayudar al papá. Eso es sacrificio, eso es esfuerzo. Yo creo que en Chile también nos hace falta, para poder lograr esos desafíos, entender que hay una cuota muy importante de sacrificio personal, de disciplina. A mí me parece bien que los jóvenes protesten porque quieren una mejor educación, pero no me parece bien que se haya relegado tanto el esfuerzo personal y se le esté pidiendo tanto al Estado. A mí me gustarían jóvenes también que le estuvieran pidiendo a sus pares que se esforzaran, que se disciplinaran y que aprendieran a hacer sacrificios para lograr cosas. O sea, hay que emparejar la cancha, eso lo hace el Estado, pero a la otra parte le tienen que poner las personas. Isabel, agregando lo que dices tú, una cosa muy cortita. Cuando hay una inundación, esto me lo cuenta un amigo, porque sale el río San Pedro en Concepción, la gente dice, aquí no ha venido nadie. O sea, la gente no saca el agua. Entonces, yo, ministro, creo que usted tiene una tarea de contarle a la gente en las universidades, en la televisión. Usted es un hombre que acaba de decir que su padre era gente muy humilde de trabajo, que nadie era universitario ni profesional. ¿Cómo se surge? Porque la gente cree que solo surgen los apitutados, o que el Estado le pedimos todo. En Chile hay 1 millón de chiquillos estudiando. El gobierno de Sebastián Piñera está poniendo 480.000 becas en que les van a financiar entero, porque si la beca no da, tiene que financiarla la universidad. Y ellos dicen queremos educación gratis para todos, y hay gente que la puede pagar. Entonces, yo creo que el ejemplo suyo, de que es un hombre de clase media, en fin, no sé cómo lo dijo usted, de familias de trabajo que surgieron, eso en Estados Unidos se da mucho, que la gente cuenta. Yo vendía maní, ponía benzina en un servicentro, me compré esto, hacía lo otro y surgí. Para que la gente tenga ese ejemplo y no crea que solo surgen los apitutados o que hay que pedirle todo al Estado, como lo dijo Isabel. Usted, ministro, mencionó que uno de los desafíos o el sueño país que usted tenía es el tema de la felicidad, tomando un poco lo que está diciendo Alfredo Vicuña. Y a mí me gustaría saber cómo uno puede ser feliz
Cuando mucha gente ve que hay ausencia de ejemplos en la política, ausencia de ejemplos en la iglesia, falta de testimonio de consecuencias, es lo que uno ve, escucha. Cuando se lucha por el sueldo mínimo se van a subir 3 o 5 mil pesos y después se hacen autoasignaciones a nivel de la Cámara del Senado, la Cámara de Diputados. La gente percibe, ve ese tema. Cuando hay un tema de desigualdad brutal, cuando las tasas de interés se consumen gran parte de los ingresos de la vida diaria de las personas que tienen 3, 4 o 5 tarjetas de crédito, cuando no hay una oportunidad igualitaria para la educación, cuando hay concentración del poder económico, entonces se habla de felicidad. Entonces, claro, todos queremos ser felices, pero como decíamos en un programa anterior, pareciera que el chancho está muy mal pelado. Entonces, ¿cómo se puede construir un sueño país resolviendo todos estos problemas? En primer lugar, creo que lo primero, y tiene que ver con algo que decía una de las televidentes que hizo aquí una opinión, tiene que ver también con las expectativas y con hablar con la verdad hacia las personas. Se quejaba de los políticos que dice que prometen y después no cumplen. Bueno, yo creo que ese es un grave error, justamente porque lo que usted plantea, Agustín, son problemas reales que hay en nuestra sociedad y requieren ser resueltos, pero tenga la certeza que no van a ser resueltos en 2 minutos. Había por ahí un candidato años atrás que decía que resolvía el problema de la UEF en 5 minutos. Bueno, yo creo que no es verdad. Y yo tengo un gran defecto en esa materia, que es decirle a la gente lo que yo realmente creo. Entonces, cuando uno dice, mira, aquí hay que resolver el problema de la concentración económica y mejorar la distribución del ingreso, ciertamente sí, hay que hacerlo. Pero eso va a tomar mucho tiempo. Y hay que hacerlo con responsabilidad. Y hay que hacerlo con responsabilidad. Explicarlo. Y eso no es la política de Robin Hood, ¿no es cierto? De decir, mire, no, para resolver este problema es re fácil. Le agarramos y sacamos los ricos para dárselo a los pobres. Porque yo digo bromeando que en el bosque de Sherwood al poco rato se corrió la voz de que ahí a los ricos los robaban, entonces los ricos no fueron más para allá nomás, pues si el tema era fácil ahí. Entonces, esas políticas tan cortoplacistas no resuelven el problema. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. No significa que hay que quedarse dormido y no hacer nada al respecto, pero hay que actuar con responsabilidad y con claridad, situando las expectativas en la realidad. Y en eso el presidente Piñera ha sido claro, por ejemplo, en materia de pobreza. Él no ha dicho que aquí vamos a eliminar toda la pobreza. Dijo, en este periodo de gobierno queremos eliminar la pobreza extrema. Eso es un objetivo realista, tangible. ¿Se va a cumplir? Yo espero que sí, y estamos trabajando con todas las fuerzas para ello. Eliminar la pobreza extrema. Y lo que él planteó fue un desafío al fin de esta década, llevar y eliminar la pobreza en Chile. Que es un desafío, pero tremendo, de grande. Pero ¿qué nos pasa, ministro? ¿Qué nos pasa? Porque si uno ve lo que ha hecho este gobierno en materia de educación, en materia de la reconstrucción, eliminación del 7% de impuestos, el tema del SERNAC financiero, el tema de la eliminación del Ondicom, el tema de postnatal, bodas de oro, en fin. Sin embargo, hay tanta rabia. Da la sensación de que la gente no percibe eso como un beneficio. ¿Comunican mal ustedes la obra? Algunos lo ven como un maquillaje de marketing y la gente, perdón, y la gente está con mucho resentimiento, con mucha rabia y no percibe eso como un logro. Es un problema de que efectivamente no lo es, porque es mucha la brecha que hay de desigualdad. No, se mezclan distintas cosas. Yo creo que hay un efecto político, ¿no es cierto?, después de 20 años de concertación, donde surge un gobierno de centro-derecha, con muchos de los movimientos sociales en manos de gente de la concertación izquierda, lo cual hace que haya una reacción distinta, ¿no es cierto? No digo que esto ni sea articulado nada por el estilo, pero obviamente la gente dentro de un gobierno del cual se sentía más afín tenía un comportamiento también más controlado. Es natural que así sea, ¿no es cierto? Si yo soy miembro de una coalición gobernante, mi afán de protestar y manifestarme es distinto que si no lo soy. Eso se produce un efecto ahí que es social, pero también hay un fenómeno real de lo que está ocurriendo en el gobierno. Se están haciendo muchas cosas, pero muchas de ellas van a madurar en este segundo periodo del gobierno. Ya lo estamos viendo. Y ese efecto de la maduración de esas políticas va a mejorar la percepción del gobierno como un todo. Yo creo que eso está ocurriendo ya. Y más aún, por favor, vean y analicen el tema de las benditas encuestas, donde tenemos, por ejemplo, los 22 ministros del gabinete en general muy bien evaluados, mucho mejor evaluados que el gobierno en sí, lo cual es como un poco contradictorio, ¿no es cierto? Este gabinete ha sido el gabinete mejor evaluado en la historia desde que existen encuestas, por lo menos que yo he visto, en promedio e incluso en individualidades. Entonces ahí hay una especie de contradicción entre lo que está ocurriendo
y lo que algunas encuestas reflejan. Yo creo que hay que darle tiempo a que ese movimiento se asiente. Yo estoy convencido que hacia el final de este periodo de gobierno, me refiero al año 2013, la gente va a reconocer que el presidente Piñera está haciendo un muy buen gobierno. Y eso lo va a ir premiando con una mejor aceptación pública. Ahora, no significa, Agustín, y termino, de que los problemas estén resueltos. No van a estar resueltos, pero creo que en estos 4 años vamos a haber avanzado en muchos temas, usted mencionó algunos, y así la gente lo va a ir percibiendo, cada vez más. Una pregunta del sur, ministro. ¿Usted va a licitar el puente de Chacao? Ese es el mandato que nos ha dado el presidente, así que estamos trabajando para ello. ¿Y cree que por la plata que han estimado se puede hacer? Yo estoy convencido que sí, por eso lo impulsamos, ¿no es cierto? Nosotros evaluamos. Le voy a dar un antecedente. El puente que se votó, el proyecto que se terminó, tenía un costo total del puente en su construcción de 630 millones de dólares. Ese era el costo del puente. La diferencia, ¿El que votó Vitrán? Sí, la diferencia a los 900 y algo eran los costos financieros y todos los cargos adicionales por el sistema de concesión que venían asociados. Ahora estamos llevando este proyecto en cabeza del Estado. El Estado lo está haciendo con fondos fiscales. Hay una diferencia. No hay un ahorro en realidad. Lo que hay es que los intereses y estos costos de financiamiento son provistos, no existen porque son provistos por el Estado directamente. Hay una diferencia notable. Pero desde el punto de vista de construcción del puente, el proyecto original, a plata de hoy valía 600. ¿Cuándo va la licitación? Oye, yo quiero volver vamos a licitar el programa. Vamos a ¿cómo se llama? Llevar empresas este año. Que a propósito de lo que plantea Agustín, yo quiero volver a lo que dijo Hugo Tagle cuando planteaba que los políticos peleaban tanto, que por qué no se ponían de acuerdo y todo. No ponerse de acuerdo, pero sino que el trato, hay algo en el trato, un fair play que uno extraña un poco. Yo creo que es muy importante establecer esta relación. La política es el reflejo de la vida. Es el reflejo de la sociedad. Pero déjame, pues yo voy a explicarlo, después tú puedes, si quieres, combatirme. Nos quedan pocos minutos. No, yo creo que la política es el reflejo de un país, el reflejo de lo que está viviendo una sociedad. Y la sociedad, sin duda, que Chile algo está pasando, obviamente que algo está pasando, y que excede, por supuesto, los problemas de comunicación que pudiera tener este u otro gobierno. No tiene que ver con comunicaciones, tiene que ver con una cosa mucho más profunda y probablemente que empezó a incubarse hace muchos años y producto, como dice el ministro, de un cambio de gobierno, un cambio de caras, de un cambio de muchas cosas, ¿verdad?, aflora y sale. Y en el fondo lo que pasa es que yo creo que tenemos que distinguir lo que es pelear en política de lo que es tener divergencia. Y tenemos que aprender a hacer la diferencia. Yo hoy día, o el otro día, hace pocos días, estaba escuchando al presidente de un partido político de la oposición y yo lo quiero felicitar a ese diputado, el diputado Osvaldo Andrade, en la intervención del salario mínimo en la Cámara. Es una persona que siempre es bastante dura en política. Sin embargo, él tenía todas las oportunidades para sacarle la mugre al gobierno en la intervención en la Cámara de Diputados. ¿Y qué hizo? Hizo una intervención correcta, hizo una intervención, o sea, súper bien argumentada, sin pegarle a nadie en lo personal. Yo lo quiero felicitar. Si hubiera muchos más políticos como él, como Escalón, a lo mejor como otros que hay también en la alianza, la política sería distinta. El problema es cuando pasamos de las divergencias a la pelea, a la mala educación y a lo personal. Pero nunca nos olvidemos que la política es el reflejo de lo que pasa en un país. Los quiero sacar del ámbito político y los quiero meter en el desafío, en el matrimonio. ¡Uy, qué horror, Dios mío! Usted mencionó, ministro, que había fracasado en su primer matrimonio, experiencia que muchos de nuestros televidentes han vivido dolorosamente, por eso vale mucho su testimonio, y algunos ni siquiera quieren emprender una nueva aventura porque dicen, en realidad, si fracasé, lo más probable es que vaya a fracasar por segunda vez. Yo no sé cómo fue en la íntima, esa experiencia suya, pero de alguna manera yo creo que el fracaso matrimonial genera mucha inseguridad en lo personal y también mucha tristeza en lo familiar. Sí. ¿Cómo se enfrenta el riesgo de emprender una nueva vida familiar habiendo experimentado un dolor tan profundo y la sensación de fracaso de una primera experiencia matrimonial? Bueno, efectivamente es muy duro. Yo creo que la experiencia de romper un matrimonio, en mi caso con 2 hijos pequeños, es durísima, es muy triste. Yo me casé muy joven, a los 21 años, y me separé a los 25 años. O sea, fue una situación muy, muy dura. Y como digo, con 2 hijas, y el dolor que uno no solo siente uno, sino que siente que está provocando a los hijos es tremendamente doloroso. Y yo creo que uno debe concentrarse ahí, y eso hicimos con mi exmujer, en el bienestar de los niños. Esa es la única receta que yo me atrevería a dar, es decir, por favor, le pido a quien tenga que pasar por esa experiencia, trate de separar
la experiencia de pareja de la experiencia de padres. Los niños no son responsables ni son quienes deben sufrir las consecuencias de esa ruptura. Y eso nosotros logramos con mi exmujer, que es una gran mujer, siempre mantenerlos separados. Sí, mira, nosotros como pareja no vamos a seguir, pero vamos a seguir padres toda la vida. Y de hecho lo somos hasta el día de hoy, padres de 2 hijas maravillosas, y creo que ahí fuimos exitosos. Tenemos 2 hijas estupendas. Ahora, cuando una parte queda muy enamorada, queda muy dolida, ¿cuesta ese equilibrio? Cuesta muchísimo, pero por eso requiere entonces mucha altura de miras y por el amor que uno tiene por los hijos, por el amor, mira, estábamos pensando exactamente lo mismo. Por el amor que uno tiene por los hijos, debe ser capaz de superar ese dolor. Y eso creo que es el mensaje más importante. Y luego emprender una segunda aventura, ahí pasaron más de 5 años que yo estuve separado, y efectivamente me costó muchísimo tomar la decisión. Yo decía, se ríe la que es mi mujer hoy día, Karin, mi señora, que la verdad ha sido... que deciden casarse, ministro. Bueno, se ríe porque ella dice que yo, cuando me conoció, nos conocimos, en realidad nos conocíamos de antes, de la universidad. Ella es ingeniero civil, igual que yo, pero nos reencontramos años después. Decía que yo no quería volver a casarme, yo no quería tener más hijos, yo no quería decía que no había que tener casa porque era mejor arrendar que comprar. Bueno, el resultado es que tengo 4 hijos más, me casé de nuevo, tengo casa, etc. O sea, mandan las mujeres, ministro. Lo que demuestra que efectivamente uno es un macabeo y lo mandan las mujeres. Pero efectivamente da temor volver a empezar, da cierto temor. Pero como decíamos al principio, yo creo que uno de los desafíos tiene que abordarlos con voluntad, con ganas, con entereza y con optimismo. Y gracias a la persona adecuada, que fue Karin, bueno, volví a intentar ese matrimonio. ¿Cuál es la factura más dolorosa que se ha tenido que pagar por una separación? La del abogado. No, la más dolorosa yo tengo que recordar 2 días domingo cuando iba a dejar a mis hijas en la casa y Daniela me decía, papá, ¿por qué te vas? Muchas veces me fui. Son muy duros. Y me iba llorando. Porque en el fondo también dentro del mí decía, bueno, ¿por qué me tengo que ir? O sea, uno por los hijos quiere llevar adelante esa relación. Que la distancia física de los papás con los hijos es muy dura, muy dura. Sí. Sí, esa es una factura que se paga y que es dolorosa y que es durísima. Y bueno, yo hoy día mis hijas, la mayor tiene 28 años, ya está casada, la segunda tiene 26. Y a veces conversamos algo. Parecen de la edad suya, ministro, usted se ve jovencito, ¿eh? Ella se ve más joven, tan estupenda. Si llega a ser presidente, se le va a poner blanquito el pelo, mire que Piñera... Ya se me está poniendo el pelo blanquito, así. Como ministro ya me han salido varias canas. Piñera entró moreno y está blanquito. ¿Te parece que ha sido presidente de algo también? De un club deportivo ahí en Melipilla. Le puso el pelo blanco también, ¿eh? Para la gente que ha tenido que vivir esa experiencia padre y tiene que emprender un nuevo desafío de vivir el dolor del abandono, el dolor de la tristeza de perder la presencia de un padre, me parece que... Me pareció muy importante resaltar el valor de los hijos, ¿ah? O sea, padre, lo dijo por lo demás el presidente en el mensaje del 21 de mayo, se es toda la vida, hay que ser responsable toda la vida. Y yo creo, ahí hago una invitación inmediatamente a los padres y madres, cualquiera sea la situación que tengan, que siempre tengan como referente a sus hijos, ¿ah? Me toca vivirlo porque me toca cotidianamente. Muchas madres abandonadas, ¿ah? Que, bueno, en fin, ya puede haber sido ese fracaso, esa separación, pero los hijos no tienen por qué pagar el pato, digamos, ¿ah? O sea, ahí hay una responsabilidad y al revés, o tal vez madres que dejan bastante abandonados a sus hijos, en fin. O sea, creo que ahí hay algo que estamos en deuda. Tenemos que recordar que tenemos un porcentaje alto de orfandad afectiva también, ¿ah? Yo le atribuyo buena parte de los problemas sociales que tenemos también a una carencia, ausencia de referente paterno, ¿ah? O sea, ¿dónde están los padres? ¿Ah? ¿Dónde están los padres modelo, en fin, que se hacen cargo? Incluso usted, qué bonito que lo haya dicho, o sea, bueno, en fin, ahí están y estar siempre al pie del cañón y a cualquiera sea la situación. Pudo hacerlo, en fin, y sin duda también por su situación laboral, etcétera, me puedo imaginar. A otros tal vez sea un poquito más difícil, pero igual la responsabilidad, más que la cosa material, es la presencia, ¿eh? el estar ahí, en las duras y en las maduras con los hijos. Yo invito ahí inmediatamente, para sacar una lección de esto, que ojalá se lleven eso, y que la gente sienta que estamos bastante carentes de imágenes de referentes paternos, ¿dónde están? Y invito ahí a hacerse nuevamente responsable de muchos jóvenes que crecen prácticamente a la deriva, digamos, y en eso tenemos una responsabilidad de país muy grande.
Ministro, le quiero agradecer que haya asistido a nuestro programa. Se me quedó una pregunta en el tintero. ¿Le da mucha lata o tristeza con todo el esfuerzo que hace un gobierno, después mirar la encuesta de IMAR que no levantan del 30 y tanto %, después de haber estado en un momento tan top cuando fue el rescate de los mineros, en empatía con la gente, y uno hace tanto un esfuerzo para dar lo mejor, que yo creo que cualquiera que esté en el gobierno, yo creo que da lo mejor de sí, y encontrarse con esa como mala nota, es como cuando uno hace todo un esfuerzo, estudia y se saca un 3. Pero a él no se saca un 3. No, pero estoy hablando como gobierno. Sí. ¿Qué les pasa? Como equipo, dice. Yo tengo la convicción de que de verdad estamos haciendo una contribución importante al país. Yo tengo la convicción de que las cosas que estamos haciendo van a ser a la larga buenas para el país y uno busca refugio en eso. Uno se da cuenta de que cuando uno está haciendo lo correcto, cuando uno está haciendo lo que está bien, tiene tranquilidad de conciencia. Uno no viene a esto para agradarle a todo el mundo. Uno quiere aportar. Y si uno está convencido de que lo que está haciendo está bien, entonces uno encuentra consuelo de eso. Y yo estoy seguro, por mi optimismo, que efectivamente esto va a ser valorado. Y por favor, acuérdense de mí. Yo creo que démonos este año, el próximo año vamos a ver que este gobierno va a tener buenas notas, o al menos mucho mejores que la que hoy día tiene. Ministro, gracias por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. La invitación ha sido una conversación muy entretenida, así que gracias por haberme invitado. Padre Hugo Tagle, Alfredo Vicuña, doña Isabel Pla, junto a usted nos vemos en 7 días más. Tuitee con nosotros, métase en Facebook, ahí pelee con Alfredo Vicuña, también puede pelear con doña Isabel Pla. Nos vemos en 7 días más. Chao, chao. Conciencia de valores. Un programa realizado en Go Studio.